Hola, soy Alexander Vázquez y yo les voy a hablar de las líneas HVDC y HPAC. Para empezar un poco sobre el tema, vamos a conversar sobre la transmisión de la energía eléctrica. El sistema utilizado hoy en día para la generación y distribución de energía eléctrica fue ideado fundamentalmente por Nicolás Tesla, y la distribución de la corriente alterna fue comercializada por George Westinghouse. La corriente alterna superó las limitaciones que aparecían al emplear la corriente continua, que constituye un sistema ineficiente para la distribución de energía a gran escala debido a problemas en la transmisión de potencia. Los sistemas de transmisión HVDC se basan en un rectificador conectado a un sistema de corriente alterna para la conversión AC-DC, y al final de la línea una conversión de DC-AC mediante un inversor. Tanto el rectificador como el inversor pueden estar formados por tiristores o transistores, etc. Los transformadores antes del rectificador y después del inversor se colocan por la diferencia de tensión entre los sistemas AC y DC. Es necesario colocar filtros para adecuar la forma de onda de salida en los convertidores y, en caso de usar tiristores, suministrar potencia reactiva. Tipos de conexión. Los sistemas HVDC permiten varios tipos de conexión con diferentes transistores, con diferentes características. Una posibilidad es la conexión monopolar. Consiste en un solo cable con alta tensión por la que transmite energía eléctrica. Está conectado a tierra en las estaciones de conversión. Este tipo de cable se utiliza cuando se supone un ahorro energético, un ahorro económico muy grande por la grande distancia. Otro tipo de conexión es la bipolar, donde dos conductores transportan la energía, una tensión positiva y otra tensión negativa. Este tiene una factibilidad tiene una mayor factibilidad que el monopolar, puesto que en caso de fallo de una línea, la otra puede transportar más del 50% de la potencia que llevaban las dos. Las líneas pueden tener un cable de retorno o pueden conectarse a tierra. O monopolar. Este tipo de enlace consiste en la operación de dos cables conductores con la misma polaridad, utilizando tierra o un conductor metálico como retorno. Este conductor habrá dos veces la corriente nominal de una de las líneas. La razón del amplio uso de la corriente alterna, que minimizan los problemas de transmisión de potencia, viene determinada por su factibilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente continua. La energía eléctrica transmitida viene dada por el producto de la tensión, la intensidad y el tiempo. Dado que las pérdidas de energía de los conductores de las líneas de transporte de energía eléctrica dependen de la intensidad, se puede, mediante un transformador monofásico, el voltaje hasta los altos valores, disminuyendo en igual proporción la intensidad de la corriente. Tipos de conexiones de los sistemas de HVDC. La configuración back-to-back se emplea para la conexión de dos sistemas que no están sincronizados y muy cercanos, por lo tanto no es necesaria una línea que conecte los convertidores. La configuración punto a punto es la más utilizada para estos casos, en los que se utilicen cables submarinos, parques eólicos, plantas petrolíferas, etc. Una de las dos subestaciones funciona como rectificador y la otra como inversor. También es posible concretar varias subestaciones como funciona en HVDC, en la configuración multiterminal, ya sea en paralelo, en serie o una combinación de ambas. La configuración unitaria consiste en que el rectificador está conectado a la salida de un generador, normalmente generador eólico o hidráulico, lo que permite aprovechar la energía generada independientemente de su frecuencia. HVAC. Se considera instalación de alta tensión eléctrica aquella que genere, transporte, transforme, distribuya o utilice energía eléctrica con tensiones superiores a los siguientes límites: corriente alterna superior a 1000 voltios, corriente continua superior a 1500 voltios.
Las líneas de alta tensión son las de mayor tensión en un sistema eléctrico, las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques de potencia. Enlazan entre sí las diferentes regiones intercambiando energía en ambos sentidos. Para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, minimizando las pérdidas y maximizando la potencia transportada, es necesario elevar la tensión de transporte. La tensión en los circuitos de transmisión pueden extenderse de 69 kV a 750 kV. Un aumento de la tensión significa una disminución de la intensidad por la que circula, por la línea. Para transportar la misma potencia y por tanto las pérdidas por calentamiento de los conductores y por efectos electromagnéticos. A mayor tensión, menor intensidad y en consecuencia menor pérdida energética, lo cual es muy importante si se toma en consideración el hecho de que las líneas de alta tensión suelen recorrer larga distancia. Aspectos técnicos. Respecto a la capacidad de transmisión de las líneas de HVAC, tienen una limitación de longitud debido a sus efectos inductivos. Estos efectos provocan una serie de fases entre el principio y el final de la línea. Por lo tanto, para que sea posible la transmisión de potencia activa, la línea exige consumo de potencia reactiva, lo cual puede llevar a la inestabilidad del sistema. En algunos casos son necesarios métodos de compensación reactiva. Este consumo aumenta con la longitud hasta llegar a un punto en que la línea solo transmite potencia reactiva y no potencia activa. Las líneas de HVDC no producen efectos inductivos, por lo tanto no hay diferencia entre sus dos fases. Extremos consiguiendo por toda la potencia transmitida sea potencia activa, aprovechando mucho más su capacidad de transmisión y una gran estabilidad. Esto hace que no tengan limitación de aspecto a su longitud. Aspectos económicos. Cuando es posible implementar los sistemas, las razones determinantes suelen ser las económicas. Para analizar los costes de ambos sistemas de transmisión, la potencia tiene en cuenta toda la instalación, desde las estaciones de convertidores hasta las líneas, su construcción y las pérdidas. Son más grandes en las HVDC, ya que las estaciones de convertidores son más caras que los transformadores. Pero por otro lado, el coste de las líneas en HVDC son menores, ya que para las mismas potencias exigen menor número de conductores, tienen menor pérdida y no son necesarias grandes torres para sujetar los esfuerzos mecánicos de los cables de las instalaciones, como sucede en el caso de los sistemas HVAC. Por lo tanto, para muy larga distancia, las líneas HVDC son mejores en el aspecto económico. En conclusión, el sistema de transmisión de potencia HVDC son más favorables que los HVAC, tanto en el aspecto técnico como en el medioambiental, ya que no tienen problemas de estabilidad por su ausencia de frecuencia ni limitación de distancia y tiempos menores efectivos negativos en la naturaleza y en los humanos. A pesar de esto, los mayores costes en las estaciones y los menores en las líneas del sistema HVDC hacen que sean viables económicamente para líneas muy largas y en condiciones especiales como líneas submarinas, zonas congestionadas donde no sea posible la generación o conexión de los sistemas asíncronos. Muchas gracias.